Es cierto que El chico de la última fila ha dado lugar a una excelente película de François Ozon que se ha visto en todo el mundo, pero esa no es la única alegría que me ha dado El chico de la última fila. Es una obra que se está representando por muchos grupos de aficionados y grupos de instituto que por alguna razón deben de sentir que la obra algo tiene que ver con ellos, y aunque desde el octubre del 2006, en que se puso en escena por primera vez en dirección de Elena Pimenta, ha habido 11 montajes profesionales en distintos lugares del mundo. Ayer intentaba recordarlos para vosotros. Ha habido 2 montajes en España, 2 en Italia, uno en Francia del maestro Jorge Labelli, que es el que dio François Ozon y que impulsó la película, otro en Portugal, otro en Rumanía, en el Teatro Nacional, que lleva 2 años en cartel, en Bulgaria, ahora mismo está también en escena en Bulgaria, en Argentina, en Perú, en Costa Rica, y hay proyectos en Inglaterra, en Italia, en Alemania, en Corea y en México. He de decir que, como sabéis, yo nunca establezco un ranking, no hay una puesta en escena definitiva de un texto, pero debo decir que me siento muy especialmente orgulloso del montaje del chico de la última fila, de la fila de al lado. Y que conviene que os recuerde, pues si alguno no lo sabéis, de dónde arranca este montaje, porque esa es una bonita historia, y estamos quizá un poco fatigados de historias tristes, pero aquí ha habido una historia hermosa, y es la de que un día un hombre llamado Miguel Lago Casal me hace una llamada y me dice: queremos montar El chico de la última fila. Yo no tenía referencias de él y pensé, ¿por qué no? Vamos a dejar que vayan hacia adelante. Y un día fui al centro Tabacalera y me encontré un montaje excelente. Y entonces me dice alguna vez Miguel que he sido generoso con ellos, y es al contrario. Yo creo que he sido extremadamente egoísta, porque para mí es muy importante que este montaje haya vivido y tenga una larga vida. Ha habido gente que lo ha visto en toda España, y después de acá sabemos que el montaje se hará en Barcelona, y ahora llega, como digo, a mi barrio. Hay muchas razones por las que este montaje me parece excelente. La primera es, voy a llamar la atención sobre 2. La primera razón es que yo creo que el montaje liderado por Víctor Velasco es un montaje extraordinariamente imaginativo. Me es cómodo subrayar esto, precisamente porque Víctor no nos acompaña y él inmediatamente me diría: calla ya, ¿no? Pero es verdad que este es un montaje extraordinariamente imaginativo. Y si es cierto que el teatro es el arte de la imaginación, y que el teatro no sucede tanto en escena como en la imaginación del espectador, como en la capacidad de asociar imágenes y de volcar su propia experiencia del espectador, eso que debe ser dicho siempre, yo creo que tiene especial sentido decirlo en una obra que habla sobre la imaginación. Es decir, yo creo que hay una extraordinaria coherencia entre fondo y forma en este montaje, en el que es el espectador el que construirá el espacio que el espectador va a ver es este, pero va a haber otros espacios que el espectador va a ver con su cómplice asistencia, como son esa escuela, la casa del profesor, la casa del chico espiado por Claudio, etc., ¿no? Y todo eso, estos 6 excelentes actores consiguen comunicarlo, y yo siempre digo que el mejor actor es aquel que es capaz de convocar mejor la complicidad del espectador. El mejor actor dice: vamos a jugar durante hora y media en que estamos en estos lugares, que estamos en Tebas, y lo consigue, ¿no? Y eso logran estos 6 actores. Y el segundo rasgo del montaje que quiero subrayar es que nos encontramos realmente ante una compañía, es decir, no ante una agregación de actores, sino que eso que ha conseguido Víctor Velasco depende decisivamente de la enorme generosidad con que unos y otros se escuchan, con que estos 6 actores están siempre ofreciendo algo a los demás y al espectador. ¿Por qué esta obra puede haber atraído a gentes en distintos lugares, y por qué puede seguir interesando?
Bueno, primero porque habla de dos ámbitos extraordinarios en nuestras vidas, como son la familia y la escuela. La familia y la escuela son dos ámbitos de amor y de desamor. En ningún lugar nos pueden acariciar tanto como allí, y en ningún lugar nos pueden dar un disgusto como en la familia o en la escuela, ¿no? Son lugares de encuentro y de desencuentro, de formación y de deformación, de luz y de herida, ¿no? Y yo creo que eso, de algún modo, con todas las torpezas que la obra pueda tener, pues de algún modo aparece y el espectador engancha su propia experiencia como hijo, como padre, como educador. Y luego creo que hay algo de lo que la obra habla que creo que nos concierne a todos, que la obra habla de la imaginación, ¿no? La imaginación es el nervio de la vida. Se dice en cierto momento en la obra que sin cuentos la vida no vale nada, ¿no? No solo porque necesitamos contarnos nuestra propia vida, sino porque necesitamos estar en los cuentos de los demás. Si no existimos en los relatos de deseo o de miedo o de esperanza de los otros, nos desvanecemos, ¿no? Pero decir y es muy importante que en la escuela haya imaginación, y es muy importante que se fomente la imaginación, porque la imaginación es la que nos permite imaginar que pensar que cada uno de nosotros podría ser de otra manera de como somos, y que podríamos relacionarnos de otro modo de aquel en que nos relacionamos, y que podríamos, ¿por qué no?, construir una sociedad distinta, ¿no? y un mundo distinto. Pero decir que la imaginación es el núcleo de esta obra no es suficiente si uno no añade que estamos hablando de un imaginar la vida, y imaginar la vida que tenemos dentro y la vida a nuestro alrededor. Quiero decir que estos personajes no son gente que imagine espacios siderales y que se piense a sí mismo, que se piensen a sí mismos como astronautas. Lo que hacen es mirar alrededor y pensar: ¿y cómo se vivirá detrás de esa puerta o detrás de esa ventana? ¿Y cómo viviría yo si estuviese en esa casa, ¿no? De algún modo, creo que la obra habla del impulso que todos tenemos a imaginar las vidas de los otros y a nosotros mismos en las vidas de los otros, ¿no? Y luego, por último, la obra habla de la formación de un escritor, ¿no? Hay un escritor que todavía no sabe que lo es, y se va a convertir en escritor en la obra. Y hace poco he leído una expresión que creo con la que quiero cerrar, que no es mía, ¿no? Voy a hacer una cita que dice así, dice un escritor: no hay una profesión tan dura, tan desprovista de toda delicadeza. Si supieras, está diciendo este escritor a un amigo suyo, si supieras cómo se manifiesta la vida cuando como escritor tienes que desnudarte en medio de una plaza, cuando igual que un vampiro chupas la sangre de tus amigos, de tus más próximos, tu propia sangre, y si no lo haces no eres escritor. Bueno, esta es una expresión de Strindberg, el gran dramaturgo, que vivió y padeció y gozó de ese, que de algún modo fue también un chico de la última fila. Y con esto quería cerrar. Cuéntalo. Yo en un instituto en Moratalaz, en el Rey Pastor, en el nocturno, yo fui profesor en el nocturno, en el Rey Pastor y en el Ramiro. Y luego 3 años estuve en el antiguo FP que luego era un instituto secundaria de Alcalá de Henares. Entonces, estando en el Rey Pastor, en mi primer destino, en el nocturno, tenía alumnos que se dedicaban a otras cosas por las mañanas. Entonces yo estaba corrigiendo un examen de fracciones en mi casa, cuando para mi sorpresa me encuentro un tipo que dice que no había contestado ni una de aquellos ejercicios de fracción, pero ponía: Juan, no he podido contestar porque no he estudiado, estoy jugando muy bien al tenis, acabo de salir en el Marca, voy a ser un campeón y tú y yo vamos a salir a celebrar, ¿no? Y aquello se quedó, y esto es lo que le conté a Elena aquel día que coincidí, y a mí me pareció genial que un tipo utilizase un ejercicio escolar para contarte su vida. Y entonces esa idea estuvo en mi cabeza mucho tiempo y pensé, bueno, ¿por dónde llevarlo, no? Y una posibilidad hubiera sido pues, que el alumno revelase algo duro, muy duro. Yo ya había escrito Hamelin, que es una obra sobre abuso, sobre violencia sobre los niños, y no quería ir por ahí, ¿no? Esa hubiera sido una posibilidad. El profesor descubre algo durísimo de la vida del chico.
Y en un cierto momento lo convertí en un profesor de literatura y me di cuenta de que ambos podían ser chicos de la última fila, que ambos personajes son gente que probablemente se relaciona mejor con las palabras que con las personas que tienen alrededor. El personaje que interpreta Miguel es un profesor que probablemente se relaciona mejor con Dostoyevsky que con su esposa, ¿no? A la que de algún modo deja en soledad. Y entonces se produce el encuentro entre dos solitarios. La obra, por tanto, tiene que ver con la escuela o el instituto que yo he conocido de hace relativamente poco, pero el hecho de que la obra esté siendo acogida por compañías en muy distintos lugares, ahora mismo, como digo, se está traduciendo al coreano para montarse el próximo año, me hace pensar que aquello que podría ser un obstáculo es salvado por aquello que es universal, ¿no? Y por otro lado, pues yo creo que cualquiera de nosotros ha tenido, incluso los mayores aquí, ¿no? Pueden haber tenido experiencias en la escuela, pueden haber tenido aquel profesor decisivo, ¿no? con el que se cruzaron, que tiene que ver con lo que está pasando en el chico de la última fila.